Bienvenidos a otro video más del curso de Electrónica 1. En este video veremos ejercicios y aplicaciones del diodo semiconductor. Otra de las aplicaciones más importantes del diodo semiconductor es como rectificador de onda completa, ya que la mayoría de los dispositivos electrónicos requieren de una fuente de corriente directa para poder operar. Objetivos: 1. Describir el funcionamiento del rectificador de onda completa. 2. Obtener la media onda rectificada. 3. Realizar cálculos matemáticos para obtener el voltaje de corriente directa en las terminales de salida. Rectificador de onda completa. El rectificador es construido a base de diodos, formando dos rectificadores de media onda superpuestos. Cada uno de estos rectificadores tiene una tensión de entrada igual a la mitad de la señal de entrada. Esta señal de entrada puede llegar a ser la señal de salida del lado secundario de un transformador, que es una aplicación común de un rectificador de onda completa. D1 conduce durante el semiciclo positivo y D2 conduce durante el semiciclo negativo. Como resultado se obtiene una corriente circulando por la carga en ambos semiciclos. Otra manera de obtener un rectificador de onda completa es utilizando 4 diodos, como se observa en esta imagen, formando un puente de diodos. A este tipo de configuración se le conoce como rectificador de puente. Este puente rectificador produce un nivel de corriente directa mejorado a un 100%, a partir de una entrada sinusoidal, como la que vemos acá, mediante un proceso llamado rectificador de onda completa, en el cual los diodos D1 y D2 conducen en la mitad positiva del ciclo y los diodos D1 y D4 conducen en la mitad negativa del ciclo. Como resultado se obtiene una corriente circulando en ambas mitades de ciclo. En el periodo de T sub 0 a T medios, es decir, a medio ciclo, la polaridad de la onda de la señal de entrada es como el que se ilustra en esta figura, donde los diodos D1 y D3, los diodos D2 y D3 se encuentran en estado encendido, D2 y D3, y los diodos D1 y D4 se encuentran en el estado apagado. Otra manera de visualizar el estado de los diodos es siguiendo la ruta de corriente, como el que se ilustra en esta figura. Claramente se observa que la corriente no puede circular por el diodo D1 ni en el diodo D4, ya que la dirección de la flecha del símbolo que lo representa se encuentra en posición opuesta a la dirección de la corriente. Como primer resultado tendríamos esta señal rectificada en el periodo de 0 a T medios. Por otro lado, en el periodo de T medios a T, el lado negativo de la onda cambia de polaridad a la señal de entrada, como se ilustra en esta figura. Como vemos, acá hay un cambio de polaridad. El lado negativo de la onda cambia de polaridad a la señal de entrada. Por lo tanto, los diodos que se encuentran en el estado encendido son el diodo D1 y el D4, inverso a lo anterior, y los diodos D2 y D3 se encuentran en estado apagado. Como resultado se obtiene una polaridad a través del resistor R
similar a como se ilustra en esta figura, por lo que se establece un segundo pulso positivo. Al pasar un ciclo sinusoidal por el rectificador de onda completa se obtiene la señal de salida, como el que se ilustra a continuación. Como podemos observar, esta sería nuestra señal de entrada sinusoidal y esta sería nuestra señal de salida ya rectificada con un valor máximo y un voltaje de corriente directa promedio. El valor de corriente directa que se obtiene idealmente es el doble del valor que se obtiene en un sistema de rectificación de onda, de media onda. Por lo tanto, se multiplica 2 por el voltaje máximo o el voltaje pico dividido pi. Al operar se obtiene que el voltaje de corriente directa es igual a 2 por un pi por 1 partido pi por el voltaje máximo. Y esto es igual a decir que el voltaje de corriente directa es igual a 2 por 0.318 por el voltaje pico. El voltaje DC de salida en una onda completa es de aproximadamente de 0.636 por el voltaje pico. Ejercicio propuesto para un rectificador de onda completa. Para este tipo de configuración se obtiene la onda de salida y el nivel de corriente directa de salida. Solución. Paso 1. Como primer paso se analiza el ciclo positivo de la señal de entrada al circuito rectificador de onda completa. Se puede observar que uno de los dos diodos se encuentra en estado encendido y el otro se encuentra en estado apagado. Como pudimos observar, nuestro circuito está conformado por 3 resistencias y 2 diodos, la cual en el ciclo positivo el diodo D1 se encuentra en estado abierto y el diodo D2 se encuentra en el estado cerrado. Se procede a analizar el circuito reduciendo a un circuito equivalente con la finalidad de facilitar el análisis del mismo, donde tenemos que el voltaje de salida es igual a 1 medio por el voltaje de entrada, o el voltaje máximo es igual a 1 medio el voltaje de entrada máximo, es decir, el valor pico. Al sustituir valores se obtiene que el voltaje máximo es igual a 1 medio por el voltaje de entrada, que es igual a 5 voltios, como podemos observar en esta figura. Idealmente tendríamos un voltaje de salida de 5 voltios. Paso 3. Si se realiza el análisis en la mitad negativa del ciclo se obtiene el mismo valor de salida. Por lo tanto se obtiene una salida resultante como el que se ilustra en esta figura. Es decir, idealmente tendríamos una onda rectificada como el que se ilustra en esta figura con un voltaje de corriente directa de 5 voltios. El efecto de quitar 2 diodos de la configuración puente es reducir el nivel de corriente directa disponible, es decir, si se sustituye por diodos semiconductores de silicio, se aplica esta ecuación en donde el voltaje de corriente directa es igual a 0.636 por 5 voltios. Como resultado se tiene un voltaje de salida de corriente directa rectificada de 3.18 voltios. Conclusiones. El rectificador de onda completa es la unión de 2 circuitos de rectificación de media onda. 2. La onda rectificada obtenida se logra por la rectificación que realizan los diodos. 3.
3. El voltaje de salida del circuito es de 3.18 voltios en corriente directa. Gracias por su atención.